La semana que lo cambió todo. Hacía tiempo que había aprendido a hacerse invisible. En lugares como este, hoteles de 5 estrellas revestidos de mármol, con detalles dorados y reglas tácitas. Ser invisible no era solo una cuestión de supervivencia, era lo que se esperaba de ella. Los ricos no querían ver las manos que limpiaban sus habitaciones, ni los ojos que se fijaban en sus descuidos. Querían silencio, eficiencia y obediencia, y ella les daba exactamente eso. Cada mañana, antes del amanecer, se recogía el pelo con fuerza, se ponía su sencillo uniforme y se recordaba a sí misma la misma regla por la que se había regido desde niña. No ocupes espacio y nadie te echará. Se movía por los pasillos con un carrito que chirriaba suavemente, con la cabeza ligeramente inclinada y los pasos silenciosos sobre la moqueta. Los huéspedes pasaban a su lado sin saludarla, a veces rozándole el hombro sin disculparse. Ella nunca se quejaba. Las quejas son para las personas que se hacen notar. Esa mañana no parecía diferente hasta el momento en que todo cambió. Las puertas del ascensor se abrieron en la séptima planta y él salió como si el mundo se hubiera ajustado para acomodarlo. Era alto, vestía impecablemente, el tipo de hombre cuya presencia atraía la atención sin esfuerzo. Su traje estaba confeccionado a la perfección, su postura era segura y su expresión controlada. Irradiaba poder, no de forma ruidosa ni arrogante, sino absoluta. El tipo de poder que proviene de no haber sido cuestionado nunca. Chocó con él por accidente. Su carrito golpeó ligeramente su costado al girar una esquina demasiado rápido. El impacto fue pequeño, casi nada, pero rompió el ritmo de su día. Lo siento, dijo inmediatamente, con voz suave y la mirada baja. Esperaba irritación. Quizás un despido, quizás nada en absoluto. En cambio, se hizo el silencio. Lo sintió antes de verlo. El peso de su atención, firme y sin prisas. Cuando finalmente levantó la vista, se le cortó la respiración. Sus ojos estaban fijos en ella, no de la forma en que los huéspedes a veces miraban su cuerpo o su uniforme, sino como si intentara comprender algo que no encajaba en su mundo. Había curiosidad allí y algo más profundo, algo inquietante. No pasa nada, dijo él, con una voz más grave de lo que ella esperaba. Ven, casi con dulzura. Ella asintió rápidamente y pasó junto a él, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, por razones que no entendía. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Un desconocido, un hombre rico de paso. Un momento que desaparecería tan rápido como había llegado. Pero esa noche, mientras limpiaba la última habitación de su lista, sintió algo que no había sentido en años. Él no había contado con ella. Su vida se basaba en horarios, negociaciones y expectativas que existían mucho antes de que él tuviera la edad suficiente para aceptarlas. Cada paso que daba había sido calculado por otros. Su educación, su carrera, su matrimonio, incluso el amor, si es que se podía llamar así, habían sido organizados como una fusión empresarial. Y sin embargo, una sola mirada de una mujer con uniforme de hotel lo había desestabilizado más que cualquier crisis financiera. Esa noche se sentó solo en su suite, con la bebida intacta sobre la mesa y los documentos sin abrir. Su mente repetía ese momento una y otra vez. La tranquila disculpa, la tristeza en sus ojos, impropia de alguien tan joven, la forma en que se había movido por el pasillo como si esperara ser ignorada. La gente rara vez lo ignoraba, pero él había ignorado a personas como ella toda su vida. Esa constatación le pesaba en el pecho. Al día siguiente, sus caminos se cruzaron de nuevo. Una vez más, siempre por casualidad, siempre breve, siempre cargado de algo que ninguno de los dos reconocía en voz alta. Él comenzó a cronometrar sus mañanas sin darse cuenta. Ella se encontró alisándose el pelo en el espejo del personal antes de subir al séptimo piso. Avergonzados por su propio comportamiento, solo hablaban cuando era necesario. Palabras corteses, distancia profesional, pero algo tácito creció entre ellos. Al tercer día, el ascensor se detuvo entre 2 pisos. Las luces parpadearon una vez antes de quedarse en un brillo apagado. El silencio los envolvió, denso e ineludible.
Ella se quedó rígida junto a la pared, con las manos cruzadas delante de ella. Él notó cómo respiraba superficialmente, cómo se tensaban sus hombros. ¿Le dan miedo los espacios cerrados?, le preguntó con delicadeza. Ella negó con la cabeza. No, es solo que no estoy acostumbrada a estar tan cerca de personas como usted. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Gente como tú? Él no se inmutó, no la corrigió. En cambio, sonrió con una leve tristeza. Solo soy un hombre, dijo bajo el traje. Ella lo miró sorprendida. No lo creo, dijo. Honestamente, el ascensor volvió a funcionar momentos después, rompiendo el hechizo. Cuando se abrieron las puertas, ella salió rápidamente, con el corazón acelerado, temerosa de lo que pudiera pasar si se quedaba un segundo más. Detrás de ella, él la vio marcharse con la inquietante certeza de que algo irreversible había comenzado. La cena fue un error. Lo supo en el momento en que la pregunta salió de su boca. «Cena conmigo», dijo en voz baja, demasiado cerca, con una voz desprovista de autoridad y llena, en cambio, de algo peligrosamente humano. Ella dudó. Vio el anillo en su dedo. Sabía quién era él. Todo el mundo lo sabía. Multimillonario. Un hombre prometido a otra mujer cuyo rostro sonreía desde las portadas de las revistas. «No puedo», dijo ella, incluso cuando su voz temblaba. «No pertenezco a tu mundo». Él la miró a los ojos. «Entonces quedemos en algún lugar que no pertenezca a ninguno de los dos». Así comenzó la semana. Un restaurante lejos de las cámaras. Paseos por barrios que él nunca había notado antes. Conversaciones que se prolongaban durante horas porque ninguno de los dos quería volver a sus respectivas realidades. Ella le contó que había crecido sin padres, que había aprendido pronto que sobrevivir significaba guardar silencio, que había guardado sus sueños porque soñar era caro. Él la escuchaba como si cada palabra importara. Él le contó que había heredado una vida que nunca había elegido, que llevaba una responsabilidad como una cadena disfrazada de privilegio, que el dinero no podía mitigar su soledad. Para la cuarta noche, la moderación se había vuelto dolorosa. Para la quinta, era imposible. En un pequeño apartamento que él mantenía oculto de su vida pública, cruzaron la línea que ambos fingían no ver acercarse. El beso fue vacilante al principio, casi reverente, antes de volverse desesperado, como si intentaran compensar años de ausencia en la vida del otro. Durante una semana intensa, el mundo se detuvo. Él no era el multimillonario. Ella no era la trabajadora invisible. Eran simplemente dos personas que se elegían mutuamente en horas robadas. Pero la realidad no desaparece solo porque la ignoremos. En la última mañana, mientras la luz del sol se colaba por la ventana, ella se recostó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Quería creer en las promesas que le susurraba al oído, que él encontraría una manera, que elegiría de otra forma, que esto no era solo un escape. «Confía en mí», le dijo él abrazándola con fuerza. «No voy a desaparecer». Ella quería confiar en él, de verdad que quería. Pero en lo más profundo de su ser, algo antiguo y herido le susurraba una advertencia que ella había aprendido demasiado bien. Las personas con poder se marchan. Las personas como ella se quedan atrás. Cuando él se marchó aquella mañana por lo que él llamó un asunto urgente, ella se quedó junto a la ventana viendo cómo su coche desaparecía por la calle. Entonces no lo sabía, pero ese fue el último momento de paz que tendría en años, porque se avecinaba el silencio y el silencio lo cambiaría todo. Cuando el silencio se convierte en traición, el silencio no llega con estrépito. Se filtra lentamente, disfrazándose de paciencia, luego de confusión, luego de temor. El primer día se dijo a sí misma que él estaba ocupado. Los hombres poderosos siempre estaban ocupados. Las reuniones se alargaban. Los vuelos se retrasaban. Las decisiones que valían millones no se detenían por las emociones. De todos modos, revisó su teléfono. No había ningún mensaje. El segundo día comenzó a preocuparse. No porque dudara de sus sentimientos, sino porque la duda siempre había sido su sombra. Repitió cada conversación en su mente, buscando el momento en el que podría haber dicho demasiado, pedido demasiado.
esperado demasiado. Envió un mensaje corto, sencillo, cuidadoso. ¿Estás bien? Nunca apareció como entregada. Al tercer día el miedo tomó forma. Llamó a su oficina. Una asistente educada respondió con eficiencia profesional. Cuando preguntó por él por su nombre, el tono cambió. Más frío, más cauteloso. Lo siento, dijo la mujer. El señor no está disponible. No atiende llamadas personales. Solo necesito dejar un mensaje, respondió, forzando la calma en su voz. Hubo una pausa. Tengo instrucciones de no reenviar mensajes del personal del hotel. ¿Personal caliente? Las palabras le sonaron como una bofetada. Colgó sin despedirse. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, miró al techo y sintió que la verdad se asentaba en sus huesos. Él no había desaparecido. Había sido aislado por su asistente, por su estatus, por un mundo que no la consideraba digna de una respuesta. El silencio se había convertido en una decisión. La revista confirmó lo que su corazón ya sabía. La vio durante su descanso, abandonada sobre una mesa en la sala de personal. Páginas brillantes, sonrisas perfectas, titulares que celebraban la riqueza y las uniones basadas en el legado más que en el amor. Allí estaba él, inmaculado, con el brazo controlado alrededor de una mujer cuya elegancia encajaba con su vida pública. El pie de foto hablaba de una próxima boda que uniría a las familias y aseguraría el poder. Dobló la revista lentamente, con las manos temblorosas. La habitación le parecía demasiado pequeña, las paredes demasiado cercanas. Corrió al baño y vomitó. Al principio, culpó al estrés, a la falta de sueño, al desamor que hacía que respirar pareciera opcional. Pero cuando los mareos no cesaron, cuando su cuerpo se sintió extraño, frágil, fue sola al hospital. La pregunta de la enfermera fue amable. ¿Hay alguna posibilidad de que esté embarazada? La prueba respondió antes de que ella pudiera hablar. Positivo. Se sentó en el borde de la camilla mirando el papel como si perteneciera a la vida de otra persona. Un niño es un niño. Una vida formada durante una semana que el mundo fingió que nunca había existido. Se rió una vez, con una risa hueca y quebrada. Por supuesto, susurró. Por supuesto. Intentó ponerse en contacto con él por última vez. Esta vez no fingió ser educada. Su empresa rechazó su correo electrónico. Su oficina bloqueó su número. El hotel le informó de que se habían dado instrucciones. No debía volver a molestarle. Fue entonces cuando la humillación se convirtió en claridad. Entendió perfectamente cuál era su lugar en el mundo de él. Renunció al hotel ese mismo día, sin despedidas, sin explicaciones. Empaquetó las pocas cosas que tenía en dos maletas y se subió a un autobús en dirección al sur, en busca del anonimato y la supervivencia. Empezar de nuevo fue brutal. El embarazo no suavizó el mundo. Lo hizo más agudo, más duro, menos indulgente. Limpiaba casas, repartía paquetes, trabajaba por las noches, ahorraba cada moneda. Un poco, dormía menos. Pero algo cambió dentro de ella. Ya no era invisible para sobrevivir. Era invisible por elección. Dejó de esperar, dejó de tener esperanzas, dejó de medir su valor por quienes se habían alejado. Cuando nació su hija, pequeña, feroz, perfecta, sintió algo en su pecho que nunca antes había conocido. Un propósito. Sosteniendo a esa niña, hizo una promesa que nadie más escucharía jamás. No desapareceré, susurró, por nadie. Pasaron los años. Estudiaba por la noche, trabajaba durante el día, aprendió sistemas, números, logística, liderazgo. Aprendió cómo funcionaba realmente el poder, no a través del dinero, sino a través de la competencia y la coherencia. Cuando el destino decidió dar un giro, ella ya no era la mujer que él había dejado atrás. Era algo completamente diferente. La mujer que él nunca esperaba volver a ver. El tiempo no la curó, la forjó. Los años posteriores al nacimiento de su hija no fueron montajes suaves e inspiradores que al mundo le gustaba idealizar. Fueron largos, agotadores y dolorosamente ordinarios. Noches de estudio mientras el bebé dormía a su lado.
Mañanas de correr al trabajo con ojeras. Días en los que la duda se apoderaba de ella y le susurraba que apuntaba demasiado alto, que soñaba demasiado alto para alguien que había empezado sin nada. Pero cada vez que esa voz regresaba, ella recordaba el silencio, las llamadas sin respuesta, los mensajes bloqueados, la forma en que el poder le había cerrado las puertas sin explicación. Y siguió adelante. Poco a poco, con constancia, se reconstruyó a sí misma, no como reacción a él, sino como una promesa a sí misma y a su hija. Cuando su hija cumplió 2 años, se había transformado de una asistente callada en una estratega. Entendía los sistemas, anticipaba los problemas antes de que existieran. Hablaba menos, escuchaba más y cuando hablaba, la gente se inclinaba hacia ella. El respeto seguía a la competencia. Su empleador lo notó, los clientes lo notaron, las oportunidades la encontraron sin que ella las pidiera. Y en algún lugar lejano, un hombre que una vez creyó que el mundo se doblaba a su voluntad, estaba descubriendo que el control no era sinónimo de paz. El matrimonio no lo salvó, lo vació. Desde fuera su vida era perfecta. Portadas de revistas, galas benéficas, expansiones internacionales. Un matrimonio alabado como una unión de legado y poder. Dentro de la casa, el silencio reinaba en todas las habitaciones. Eran educados, corteses, distantes. Dos personas unidas por contratos, no por afecto. Por la noche, se quedaba despierto reviviendo recuerdos que intentaba olvidar. La calidez de una mujer que lo había visto sin expectativas. La forma en que la risa le salía con facilidad cuando no había nada que negociar. La buscó durante más tiempo del que admitió ante nadie. Investigadores privados, viejos registros, callejones sin salida. Ella se había borrado a sí misma a la perfección. Era casi admirable, casi devastador. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Una presentación de una propuesta. Una empresa de logística preseleccionada para una importante asociación. Hojeó los detalles distraídamente hasta que una línea lo detuvo en seco. Jefa de proyecto. Su nombre. Por un momento pensó que era una coincidencia, un nombre común, un truco de la mente. Entonces vio la foto de perfil adjunta. La habitación se inclinó. Ella parecía diferente, no transformada por la riqueza o el glamour, sino por la confianza. Sus ojos eran más agudos, su postura inflexible. La suavidad que él recordaba seguía ahí, pero ahora tenía límites, una armadura. Se quedó mirando la pantalla más tiempo del que debería. Concierta la reunión, dijo en voz baja. Ella lo supo en cuanto vio el nombre de la empresa. El destino tenía un sentido cruel del tiempo. Su jefe hablaba con entusiasmo sobre la oportunidad, sobre la magnitud del contrato, sobre cómo esto podría cambiar el futuro de la empresa. Ella asintió, sonrió y tomó notas. Por dentro, se estudiaba a sí misma. Había pasado años preparándose para momentos como este. No para este hombre, sino para este nivel de confrontación, salas de poder, decisiones de alto riesgo, gente que subestimaba en silencio y despedía educadamente. No volvería a ser insignificante, ni por él ni por nadie. La sala de conferencias era tal y como la recordaba de su mundo. Blasp seguía irradiando una autoridad tranquila. Entró en mitad de la conversación, dominando el espacio sin levantar la voz. Los ejecutivos se reajustaron, los asistentes se callaron. Entonces la vio, el ambiente cambió, se detuvo. Ella estaba de pie al otro extremo de la mesa, con una tableta en la mano, vestida de forma profesional, sin rastro alguno de la mujer que él había conocido en secreto. Ella lo miró con calma, como si fuera solo otro accionista más. Por primera vez en años, se sintió desprevenido. Sus miradas se cruzaron. El reconocimiento lo golpeó como un impacto. La expresión de ella no cambió. «Buenos días», dijo con serenidad. «¿Empezamos?» La reunión continuó como si nada monumental hubiera ocurrido. Ella habló con precisión, se basó en datos y respondió a los retos antes de que se le plantearan. Cada cifra estaba respaldada por la lógica. Cada estrategia era infalible.
Apenas escuchó a los demás. La observó dominar la sala. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ella no pedía aprobación, ofrecía valor, y el valor siempre había sido el único lenguaje que él respetaba de verdad. Cuando terminó la presentación, se hizo el silencio. «Es impresionante», dijo un ejecutivo. Él asintió lentamente, sin apartar los ojos de ella. «Lo es». Ella cerró la tableta. «Enviaremos la propuesta completa al final del día». Ella se dio la vuelta para marcharse. «Quédese», dijo él antes de poder contenerse. La palabra resonó más fuerte de lo que él pretendía. Ella se detuvo y luego se volvió completamente hacia él. «¿Hay alguna pregunta sobre el negocio, señor?» «Señor». La distancia en esa sola palabra le dolió más de lo que jamás podría hacerlo la ira. «Creo que hay cosas que debemos discutir», dijo con cautela. «Las hay», asintió ella, «pero no aquí». Salió sin esperar su respuesta. Él se recostó lentamente, con el pulso acelerado. Ella no había desaparecido. Había evolucionado. Y, por primera vez, se dio cuenta de que el silencio que había dejado atrás no la había destruido. La había convertido en alguien a quien ahora tenía que ganarse el derecho de enfrentarse. Esa noche, ella estaba de pie en el baño del hotel, mirando su reflejo. Vio a la chica que había sido una vez. Vio a la mujer que era ahora y supo una verdad con certeza. Esta vez no sería ella la que esperara. Cuando el poder finalmente cambió de manos, la segunda reunión no se programó por casualidad. Fue deliberada. Él había insistido en silencio, con firmeza, en que las negociaciones solo continuaran si ella las dirigía personalmente. Su junta directiva cuestionó la solicitud. Sus asistentes dudaron, pero nadie discutió durante mucho tiempo. Cuando él quería algo, el mundo había aprendido a reorganizarse. Ella sabía lo que significaba esa insistencia, y aún así, aceptó. No porque necesitara el contrato. Su propuesta ya era lo suficientemente sólida como para ganar por méritos propios, sino porque algunos enfrentamientos no podían evitarse para siempre. La sala de conferencias privada tenía vistas a la ciudad, con la luz del sol reflejándose en las torres de cristal que una vez habían simbolizado todo aquello a lo que ella no pertenecía. Ahora se encontraba al frente de la mesa, serena, preparada, intocable. Él entró el último. Esta vez no habló primero. La estudió abiertamente, como si memorizara un idioma que alguna vez había dominado y que de alguna manera había olvidado. Había culpa en sus ojos, arrepentimiento y algo peligrosamente cercano a la esperanza. Ella no lo reconoció. Comenzó con los números. Basándonos en el crecimiento previsto, nuestra empresa puede reducir sus costes logísticos en Europa en un 17% durante el primer año, dijo con tono tranquilo. Los riesgos operativos se mitigarían mediante rutas descentralizadas y planificación de la redundancia. Él escuchó. Escuchó de verdad, porque esta vez no tenía otra opción. Cuando terminó la presentación, los miembros de la Junta se retiraron uno a uno, dejándolos solos a los dos. La puerta se cerró. El silencio invadió la sala. Él lo rompió primero. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. Ella cerró su tableta. «Eso no viene al caso». «Para mí sí». «Eso, Roy», respondió ella con calma. «Ya no es asunto mío». Él inhaló lentamente. «Nunca dejé de buscarte». Ella finalmente lo miró a los ojos. Su mirada era firme, indescifrable. «Eso es interesante, porque cuando intentaba comunicarme contigo, todo tu mundo dejaba muy claro que yo no existía». El dolor se reflejó en su rostro. «Mi equipo filtró esas llamadas. Pensaban que me estaban protegiendo». «Y tú les dejaste», dijo ella sin acusarlo, solo constatando un hecho. «Sí», admitió él, «y fue el mayor error de mi vida». Ella se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía bajo ellos. Ambición, éxito, consecuencias. «No puedes confesar y sentirte absuelto», dijo ella en voz baja. «Desapareciste cuando era importante. No tuve el lujo de dar explicaciones. Te acercaste. Dime qué pasó». Ella se giró lentamente. Por primera vez, le permitió verlo. No era ira ni amargura, sino la fuerza que se forja al sobrevivir en soledad.
Construí una vida, dijo ella, ladrillo a ladrillo, sin ti, sin respuestas. Y no permitiré que esa vida se vea sacudida porque tú finalmente hayas encontrado el valor. Él asintió con la cabeza, tragando saliva. Me voy a divorciar. La expresión de ella no cambió. Eso no borra el pasado, dijo. No, admitió él, pero necesito que sepas que ya no me escondo. Ella lo estudió durante un largo momento. Algunas verdades no vienen acompañadas de perdón, dijo. Vienen acompañadas de consecuencias. Él se lo merecía. El contrato fue aprobado la semana siguiente, por unanimidad. Su empresa lo celebró. Su jefe la elogió públicamente. Los círculos del sector tomaron nota de su nombre, su precisión, su autoridad, y en silencio, en las salas de juntas y las reuniones ejecutivas. Ocurrió algo más. La gente empezó a verla, no como una asistente, no como una presencia en segundo plano, sino como un poder. Mientras tanto, su vida cuidadosamente construida se desmoronó. El divorcio se hizo público. Le siguieron los titulares, surgieron preguntas. Los rumores se convirtieron en escrutinio. La imagen de Control que había mantenido durante décadas se resquebrajó. Por primera vez, se enfrentó a lo mismo que ella había sufrido. Juicio sin explicación, silencio sin consuelo. Y finalmente comprendió lo que eso le hacía a una persona. El enfrentamiento llegó de forma inesperada. Ella salía tarde de la oficina una noche cuando lo encontró esperando fuera. Sin séquito, sin chofer, solo él. No te perseguiré, dijo antes de que ella pudiera hablar. Pero hay algo que mereces saber. Ella cruzó los brazos. Hazlo rápido. Hay un niño, dijo con cuidado. ¿No es así? Se le cortó la respiración. La verdad había salido a la luz por sí sola. Ella no lo negó. Sí, dijo, lo hay. Su rostro palideció. Es mía, susurró. Sí. ¿Cuántos años tiene? Ella dudó solo un segundo. Los suficientes para saber quién se quedó. Las palabras le dolieron más que cualquier acusación. Él asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, pero sin llorar. ¿Puedo conocerla? Ella lo miró no como a un amante, ni como a un recuerdo, sino como a un hombre al borde de la responsabilidad. Eso depende del tipo de hombre que elijas ser ahora, respondió ella. Por primera vez en su vida, el poder no le daba acceso. El respeto sí, y el respeto había que ganárselo. El precio del silencio, la recompensa de la verdad. No durmió esa noche. Por primera vez desde que había heredado un imperio, los números no significaban nada. Los contratos se difuminaban. Los correos electrónicos quedaron sin leer. Su mente permaneció anclada en una sola frase que resonaba una y otra vez en su pecho. Lo suficientemente mayor como para saber quién se quedó. Había creado empresas que daban trabajo a miles de personas. Había moldeado mercados. Había influido en los resultados mediante estrategias y dinero. Pero había fracasado en lo único que no requería ningún tipo de poder: estar presente. Mientras tanto, en un pequeño apartamento lleno de tranquila calidez, ella se sentó junto a la cama de su hija, observando el constante subir y bajar de un pequeño pecho. La niña dormía abrazando un peluche gastado, tranquila, ajena a que el mundo había vuelto a cambiar. Le apartó un rizo de la frente a su hija y sintió la familiar oleada de determinación. Nada estaría por encima de esto, ni el amor, ni la culpa, ni un hombre que llegaba tarde con remordimientos en las manos. Él esperó. Pasaron los días sin presión, sin mensajes, sin apariciones. No llegó ninguna ayuda. Ningún abogado interfirió. No hubo titulares. Él respetó los límites. Solo eso ya la sorprendió. Entonces, una tarde, llegó una carta. No un correo electrónico, ni una llamada. Una carta. Era breve, sencilla, escrita a mano. No pido que me perdones. Pido rendir cuentas. Si lo permites, apareceré de forma constante, discretamente, según tus condiciones. Si no lo permites, aceptaré las consecuencias sin resistirme. No había firma elegante, ni título, solo su nombre. Dobló la carta lentamente. Esa noche no lloró. Pensó que el primer encuentro tendría lugar en un parque. Un terreno neutral, un espacio abierto, a la luz del día.
Su hija jugaba en los columpios mientras él se mantenía a varios pasos de distancia, con las manos fuertemente entrelazadas delante de él, como un hombre que teme moverse demasiado rápido. Ella lo observaba mientras él observaba a la niña. No interrumpió, no se acercó, no intentó seducirla. Cuando la niña se rió, él sonrió, pero se mantuvo quieto. Después de 20 minutos, su hija corrió hacia ella sin aliento. «Mamá», dijo feliz, «ese hombre parece triste». Se le encogió el corazón. Se agachó. Algunas personas están aprendiendo a ser valientes. La niña lo pensó, luego asintió solemnemente y corrió de vuelta a los columpios. «Tragaste saliva». «Es extraordinaria», dijo él en voz baja. «Sí», respondió ella, «lo es». Él la miró. «No le fallaré». Ella le miró a los ojos. «Ya lo has hecho una vez». «Lo sé», dijo él, «por eso no pediré atajos». Ese fue el momento en el que algo cambió. No fue el perdón, sino la posibilidad. La verdad salió a la luz finalmente, no a través del escándalo, ni de los chismes, sino a través de la integridad. Él reconoció públicamente el pasado, sin nombrarla, sin explotar la historia, pero admitiendo el abandono emocional, la cobardía enmascarada como responsabilidad. Las juntas directivas reaccionaron, los inversores dudaron, y entonces ocurrió algo inesperado. El respeto creció, no por la perfección, sino por la responsabilidad. Renunció a los cargos que ya no merecía. El liderazgo reestructurado puso en marcha sistemas para que nadie más pudiera desaparecer detrás de él como ella lo había hecho. El poder, cuando se enfrenta con honestidad, se transforma. Años antes, ella había sido invisible en salas como estas. Ahora se situaba en los podios como líder. Su empresa se expandió internacionalmente. Su nombre tenía peso. Sus opiniones daban formas las políticas. Ya no se la definía por lo que le habían quitado, sino por lo que había construido. Y aún así, cada mañana preparaba almuerzos, trenzaba el pelo, besaba rodillas raspadas, leía cuentos antes de dormir. Ese fue su mayor éxito. Su relación se reconstruyó lentamente. Al principio no como un romance, sino como confianza, como constancia, como presencia. Él asistía a los eventos escolares sin prensa. Aparecía cuando no le convenía, escuchaba más de lo que hablaba, aceptaba las correcciones, se disculpaba sin defenderse. Su hija aprendió su nombre, luego su risa, luego sus brazos. Y una tarde, mientras estaban sentados juntos viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, su hija dijo la verdad que solo los niños pueden decir. Él se quedó, dijo simplemente. Ella cerró los ojos. Sí, se había quedado. El amor regresó en silencio, sin desesperación, sin fantasías, construido sobre la humildad. Y una noche, años después de la semana que lo cambió todo, ella lo miró al otro lado de la mesa y comprendió algo profundo. El hombre que tenía delante no era el hombre al que había amado una vez. Era mejor porque había pagado el precio del silencio y había aprendido su coste.